que decidían desde la capital quiénes iban a ser los candidatos por sus partidos sin respetar las elecciones o las decisiones de cada departamento en aquella época tenía. Lo malo es que estos movimientos regionales que nacieron con buena voluntad han terminado siendo infiltrados por esa industria del crimen, el narcotráfico, y no hay ningún control al respecto. Entonces, la primera pregunta que tendría que hacerse es cómo, así como ponemos condiciones a los partidos políticos en su vida democrática, ¿cómo hacemos para poder controlar los movimientos regionales? O sea, ¿cuáles son las vallas que tienen que poner los movimientos que tienen que tener los movimientos regionales? Porque ya tienen vida política muy firme, ¿no? La mayoría de gobiernos regionales son manejados justamente por los movimientos regionales. Y hay denuncias muy serias de que muchos candidatos a los gobiernos regionales están ocupando los primeros lugares producto de una campaña multimillonaria y regalando plata. Entonces, ¿quién nos asegura de que esto no va a finalmente terminar también en los partidos políticos? Lo tercero, presidente, es con respecto a qué va a hacer el Jurado Nacional de Elección. Nosotros tenemos denuncias muy firmes que hay candidatos que tienen mucho dinero y que ofrecen a los votantes dinero después del voto. Es decir, la población entra a votar con su cámara fotográfica o con su teléfono, le toma la foto al voto y después cobra su dinero, ¿no? Entonces, a ver, eso es una pregunta, porque yo tengo muchas denuncias en diversos lugares donde se están comprometiendo así a la población, ¿no? El que tiene plata la tiene. Con respecto al tema de las hojas de vida y personas que han sido sancionadas. Claro, yo me sumo a lo que decía la congresista Marta Chávez, ¿no? Aquí la justicia se compra con mucha facilidad, ¿no? Hay políticos, gobernantes regionales o alcaldes que han sido denunciados con pruebas suficientes para ser denunciados y condenados, y sin embargo, pues no pasa absolutamente nada. Alargan el proceso y llegan con toda facilidad al proceso electoral. Y claro, salen electos porque tienen todo a su lado y finalmente seguimos toda la situación de desgaste total de la política en su conjunto, ¿no? Yo no sé, presidente, si se puede colocar o se tendría que ver cómo se evita que gente que está en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial puedan laborar, ¿no es cierto?, en instituciones, en empresas o universidades donde tienen justamente autoridades. O sea, ¿quién garantiza, ¿no es cierto?, la honradez o el fallo o la denuncia que puede tener el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando estas personalidades, estas personas, trabajan en aquellos lugares donde hay postulantes a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, o son autoridades? O sea, ¿cómo protegemos a todo este proceso electoral y estas denuncias? Hoy día en la convención, por ejemplo, la población, ¿por qué se ha levantado? Contra la corrupción, dice. ¿Y contra qué corrupción? Corrupción de alcaldes, corrupción de gobernantes regionales. O sea, es increíble que la población se levante y le exija al gobierno que puedan castigar a los corruptos. Pero si tenemos un Ministerio Público y tenemos un poder judicial que no sanciona, entonces los resultados están a la vista. Por eso que tenemos el desprestigio que se tiene, y creo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros tenemos que ver cómo le ponemos ya vallas o le ponemos leyes que impidan que esto siga sucediendo. En el tema de la revocatoria, bueno, aquí se ha dicho, me parece muy bien la propuesta que hacen ustedes, o que se hace aquí, de que si se da la revocatoria entran los alternos, y que la revocatoria debe ser una vez, y no se puede poner revocatorias cada 2 años o intercalado, ¿no? O sea, una autoridad 2 veces le presenta revocatoria, o una sola vez suficiente, y de esa manera le da estabilidad también al país, por cierto. Respecto a la alternancia, creo que aquí se dice bien, más que pensar que uno ocupe el primer lugar y otro el segundo lugar y así sucesivamente, lo que se puede ver es que tanto hombres y mujeres tengan el 50% de las listas
y la votación sea, el lugar que ocupen sea en función de la votación, de tal manera que se respeta la votación de las organizaciones políticas y se respeta el cupo de mujeres, 50% mujeres y 50% hombres. Ahora, yo me pregunto si es posible, presidente, que tengamos las elecciones primarias, pero no solamente elecciones primarias de los militantes, sino que pueda invitarse al público en su conjunto, a la población en su conjunto, para que en las elecciones primarias también participe la colectividad. Y de esa manera los partidos tengan entre sus militantes tengan una visión mucho más representativa de un proceso electoral. Porque ¿qué sucede? De que en una elección interna se maneja más que en función de capacidades o calidades, se maneja amistades. En cambio hay que saber también cuál es el sentimiento de la población con respecto a quién debería representar mejor ese partido. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Y eso lo conversamos alguna vez con las preguntas de elecciones, de que la elección de cada militante sea elección partidaria, pero también elección, como sucede en Estados Unidos, supongo, una elección de la población en su conjunto. En cuanto a la valla, yo también considero, presidente, de que para el país es mucho mejor que haya menos partidos políticos postulando. Es decir, si es posible que se junten 2, 3 o 4 partidos políticos con una sola propuesta, de tal manera que el voto no se polarice, no se difunda tanto, que tener 10 o 12 o 14 partidos. Y por lo tanto la valla debería ser la misma, o como lo propone el Jurado Nacional de Elección, ¿no es cierto?, un máximo de 5% y 0.5, o sea, 5.5. Cuando se juntan 2 o 3 partidos, el voto es más concentrado. Pero cuando se presentan 14 y 15 partidos, a los partidos que le conviene, pues, logran, que tienen un voto cerrado, evidentemente les conviene que haya mayor cantidad de partidos, porque de esa manera se difunde el voto. Por lo tanto, no creo que la valla deba ser más allá del 5%, o en todo caso 5.5%. Eso sería.